hay que poner los ojos sobre la JEP, sobre la Justicia Especial de Paz, que ha sido centro también de críticas por parte de algunos sectores, principalmente de la derecha, porque aseguran pues que este tribunal que se creó en el marco del proceso de paz y el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC pues no ha servido, no ha sido útil y que además está derrochando, si se puede decir así, recursos que deberían gastarse o podrían utilizarse para otras cosas. Estas declaraciones que, por ejemplo, dio el abogado Mauricio Gaona hace unos días, pues también han generado reacciones divididas y sobre todo indignación por parte de quienes respaldan este sistema de justicia, que sí consideran que necesita reformas, pero que no se acabe. Esto también es un punto muy importante en el marco de la campaña presidencial, porque hay quienes se cogen de ahí o toman esta polémica como una bandera para poder ganar votos y para poder convencer a la gente. Y es el caso, por ejemplo, del candidato Abelardo de la Espriella o de Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo, que han estado divididos también sobre cuál sería el futuro de la JEP en un eventual gobierno de ellos. Paloma, pues es una persona que, al igual que su jefe político, Álvaro Uribe, dice que este tribunal o esta Justicia Especial de Paz no debe continuar. Pero en cambio, Juan Daniel Oviedo ha dicho que sí y que esa sería una línea roja para él. Obviamente, insisto, haciéndole reformas, según lo ha dicho este candidato vicepresidencial. Pues vamos a hablar con Mauricio Urquijo. Él es abogado, experto en derecho penal y está conectado a esta hora con nosotros aquí en De Frente, justamente para hablarnos sobre esta polémica que se ha generado alrededor de la JEP. Pero más allá de la polémica, Mauricio, yo quisiera que pusiéramos el foco en la importancia de la JEP, lo que ha hecho hasta ahora la JEP y lo que viene para la JEP, lo que le falta a la JEP por hacer para pues reparar a las víctimas y sobre todo encontrar la verdad, que en últimas es lo que más necesitamos en este país. Bueno, muy buenos días, Paola. Saludarles a usted y a todas las personas que nos siguen a esta hora. Y en efecto, como usted lo dice, creo que se está reeditando una discusión que parecía superada, en la que se decía que la JEP básicamente era un mecanismo de impunidad y se está retomando la misma discusión que cuando se estaba discutiendo el acuerdo de paz, ahora con frases un poco más rimbombantes y con alguna especie de maximización de ciertos adornos discursivos, pero no son más que la misma retórica de siempre. Cuando ahora se nos dice que es que ha sido muy costosa la JEP, y cuando se dice costosa, inclusive penosamente referida a una cuestión puramente monetaria, y en ocasiones también a una cuestión puramente eficientista, lo que se nos está queriendo básicamente es reeditar aquella discusión de que la paz era la impunidad, pero sin más análisis que eso, porque esta es la hora que ni siquiera se nos ha dicho qué es lo que los opositores a la paz entienden por es que en la misma justicia ordinaria existen los acuerdos negociados que implican rebaja e inclusive en muchas ocasiones que el Estado prescinda de la pena. Por poner algunos ejemplos, los preacuerdos, los principios de oportunidad, son mecanismos que se han inventado inclusive en sistemas que tanto admiran los enemigos del acuerdo de paz como el de los Estados Unidos. Allí se negocia con delincuentes, allí se prescinde hasta de la pena misma cuando resulta necesario por razones de política criminal. Entonces, para ser un poco más concreto en la respuesta a la pregunta, por supuesto que ha sido muy útil la JEP, porque es que la JEP ha contribuido de una manera cualitativa al logro de la paz en Colombia. Los que han querido hacer trizas el acuerdo de paz han entrampado a la paz y ahora con mensajes puramente retóricos, discursivos, sin ninguna clase de sustento académico ni siquiera político, vienen a reeditar esa discusión. Lo que están es básicamente evitando o pretendiendo evitar
que el objetivo se cumpla, porque falta mucho por cumplir. Y aquí viene lo más importante, es que todavía no conocemos toda la verdad. Recuerden ustedes que ha habido un montón de polémica en torno a la competencia de la JEP para que comparezca como compareciente, valga la redundancia, personajes como el mismo Salvatore Mancuso, donde mucha gente se ha opuesto a que estas cosas ocurran, donde muchas personas se oponen a que los financiadores y las personas que no han sido parte de los grupos combatientes, pues deban ir a la JEP a contarnos la verdad. Hay muchas personas preocupadas porque estas cosas se sepan, entre otras razones porque básicamente eso perjudica los intereses electorales de quienes han gobernado con despojadores de tierras y con victimarios del paramilitarismo y también de la misma guerrilla en este país. Por lo tanto, es importante decir una cosa, y es que la JEP, o mejor, quienes construyeron o tuvieron a bien hacer la arquitectura del proceso de paz, en mi opinión se incurrió en un error, y es tratar de ponerle fechas a un proceso al que no se le deben poner fechas. Ahora que se está discutiendo sobre la continuidad o no de la JEP, yo creo que más allá de dejarla abierta o indefinida, o de tratar de desmontarla como algunos pretenden, lo que debe hacer este país es hacer una reflexión en torno a los aportes invaluables, cualitativos, porque repito, esto no se puede contar, esto no puede ser como una mercancía, y algunos así lo pretenden, que tantos fallos por cada cantidad de pesos que se invierten en una jurisdicción como estas. Eso no funciona de esa manera. La justicia no es una mercancía, los derechos no están sometidos a la compraventa, ni mucho menos a la cuantificación económica. Por esas razones que tenemos que estar absolutamente convencidos que los logros de la JEP, en lo que se ha logrado de verdad, que hasta ahora todavía nos falta por saber más sobre desaparecidos. Sabemos mucho sobre desaparecidos, sabemos mucho sobre los falsos positivos, pero todavía nos falta saber más. Entonces, lo que yo creo que debería discutir el país no es en torno a si se acaba o no, sino en torno a que tengamos una especie de condición o un hecho a partir del cual consideremos satisfechas los objetivos de la JEP. Por ejemplo, cuando ya se reciba el último caso, a partir de ahí ya pensar en el momento en el que va a desaparecer, porque estimamos que la JEP no debe ser para toda la vida. Lo ideal de una sociedad es que figuras transicionales pues lo sean, en efecto, y que inclusive apuestas de política de Estado que tienen que ver con el dolor de la criminalidad, entidades como por ejemplo la misma Sociedad de Activos Especiales, pues tiendan a desaparecer. Es que lo ideal es que transitemos hacia un país en el que no necesitemos estos como organismos de carácter permanente. Pero sí es importante recalcar, la JEP ha sido absolutamente invaluable, si bien no ha cumplido los objetivos, digamos en términos de tiempos, de fechas, que ambiciosamente se trataron desde el comienzo. Lo cierto es que va en el camino correcto, lo cierto es que la información que le ha arrojado este país ha sido valiosísima, y por supuesto que a las víctimas, ¿a quién no le va a interesar la verdad más que a las víctimas? Entonces, cuando ahora se trata de utilizar discursos reeditados en términos de es que a las víctimas se les está dando la espalda por darle impunidad a los victimarios, escuché al profesor Gaona decir casi que comillas lo siguiente, y es que la JEP viene a ser no un sometimiento a la justicia, sino un sometimiento de la justicia, y lo dice basado, según él, en percepción ciudadana. Creo que eso no es honesto, porque no se han hecho estudios serios sobre, comillas, percepción ciudadana, y el desarrollo, la aplicación de los acuerdos de paz que son de orden constitucional no se pueden medir con la simple especulación, ni mucho menos con la percepción individual de quien de manera política, disfrazada y académica, pretende decir que los objetivos no se han cumplido. A preguntarle por un tema que usted toca y que yo siento que ha sido una de las grandes disyuntivas y de hecho uno de los factores de desinformación sobre el tema del acuerdo de paz, y puntualmente lo que le compete o las responsabilidades que tiene la JEP, y es el tema de las penas. El mismo abogado Mauricio Gaona habla de esas penas como deficientes, insuficientes, precarias, incluso se recae o la oposición
atención suele recaer de nuevo en este discurso de es que no están dando penas privativas de la libertad, no nos están enviando a la cárcel, como es que estas penas tan bajas o estas penas que son más restaurativas, pues les parecen injustas. Yo quisiera que habláramos un poco de este punto, y es primero dejar claridad sobre qué fue lo que se pactó y lo que ya se había acordado en términos de penas, y lo otro, si usted nos puede responder, qué es lo que ha funcionado en otros acuerdos de este tipo a nivel internacional, y por qué, digamos, para llegar a un acuerdo con una guerrilla como la de las FARC, la de las extintas FARC, pues es impensable, o en ese momento no se pactó, digamos, que una pena privativa, o no es lo común que suele darse en estos acuerdos. Por supuesto, lo primero que hay que aclarar es que penas privativas de la libertad sí quedaron pactadas. Lo que pasa es que no son penas de prisión, porque es que la privación de la libertad no es solamente la cárcel. Y creo que es importante recabar un poco en el foco de la pregunta, que apunta a lo esencial. Y lo esencial es que no estamos en un modelo de justicia retributiva como el que estamos acostumbrados nosotros a operar y a conocer. La justicia retributiva o la justicia ordinaria tiene un sustrato esencial en el componente retributivo, es decir, aquella idea de que hay que devolverle al que causa el mal, hay que devolverle un mal más o menos equivalente. Y ese, digamos que lo llamaríamos una especie de principio de proporcionalidad de la pena, algo así como el ojo por ojo. Y eso que, aun cuando ese es un poco la inspiración de los sistemas punitivos tradicionales de la justicia ordinaria, hay que decir que esto se ha venido matizando por la evolución misma de los estudios, las propuestas políticas y morales acerca de los fines de la pena. Hoy día ni siquiera se sostiene la mera retribución como un fundamento único de los sistemas punitivos tradicionales. Aparte de la retribución, también se buscan otros fines, la resocialización, por ejemplo, concurrente con la prevención general de los delitos, es decir, disuadir a otros para que no cometan delitos. Básicamente concurren una serie de fines en lo que conocemos tradicionalmente como la justicia ordinaria, y se basa en cierta medida, sin que sea condición indispensable, en el enfoque retributivo, es decir, devolverle al que causa el daño un sufrimiento equiparable, parecido. No se puede medir esto pues como con una especie de termómetro, pero sí básicamente cuantificar una devolución de mal que sea más o menos equivalente al daño, y se supone, o así hemos asumido, que eso satisface de alguna manera a las víctimas. Sin embargo, la evolución de estos sistemas ha ido mucho más allá. Dentro de la misma justicia ordinaria tenemos modelos que tienden a ser de carácter restaurativos, donde el foco no está en el sufrimiento del victimario, sino en la satisfacción de otros intereses de las víctimas. Sobre esto también hay cantidad de tinta y hay cantidad de experiencias absolutamente positivas. Pero para apuntar más rápidamente a los modelos transicionales, aquí digamos que un poco lo que inspira la reducción del componente retributivo tiene un poco que ver con la superación de la situación conflictiva, de guerra, en la que se encuentra una sociedad determinada. Básicamente reducir los niveles de punición, de castigo, es decir, renunciar, por ejemplo, al castigo que cada vez más se considera más inútil, como la pena de prisión. Pues básicamente ello se hace con el propósito de aumentar otros intereses jurídicos, sociales, como por ejemplo la superación del estado de conflictividad, el conocimiento de la verdad, porque básicamente esto no solamente le sirve a la víctima, sino que le sirve a la sociedad misma, porque es que en la medida en que se conozcan verdades, se superan, y esto no lo digo, digamos, desde un conocimiento puramente jurídico, sino que desde muchas ciencias sociales así se ha demostrado. En la medida en que las sociedades conocen las verdades, pues pueden superar de una manera mucho más pacífica los asuntos problemáticos de conflictos y de guerras. Pero es que para no ir tan lejos, incluso hay que mencionar que en los diálogos que se han venido adelantando con estructuras criminales, ojo, aquí ya no estamos hablando de conflicto armado, aquí ya no estamos hablando de estructuras a las que se les puede atribuir alguna cualidad política, estamos hablando de estructuras criminales que abandonaron o que no tienen ninguna connotación de carácter político, inclusive
Con esas estructuras, en otros países hay casos muy conocidos, pues el de Italia, digamos que es el que más se suele citar. En esos casos se les permite a ellos hasta el sostenimiento o tener algunos de los bienes productos de las rentas ilícitas. Y si los estados hacen ese tipo de sacrificios, que este es un sacrificio moralmente más complejo que el de la flexibilización de la pena en términos de que no sea carcelaria, sino privación de la libertad en otros ámbitos que son más restauradores, pues básicamente eso nos ayuda a entender que el mundo entero ha sido capaz de buscar alternativas a la simple confrontación eterna y a la simple prehistórica concepción retributiva de la pena. De allí que efectivamente para la justicia transicional colombiana se han precavido pues una serie de condiciones y uno lo entiende, por supuesto, que es casi que un sello puramente simbólico al que se acude normalmente. ¿Por qué hay unos guerrilleros en el Congreso y por qué los militares, que son los héroes de la patria, sí están enfrentando la cárcel? Y básicamente esto no es tan sencillo como ponerlo en un meme o en un post, digan, bodeguero en torno a este tipo de discusiones tan complejas. Y es que lo que subyace allí son discusiones de política criminal, son discusiones de país, de sociedad, en las que indagamos por cuáles son las razones para nosotros estimar necesario hacer un alto en el camino y considerar que la sociedad hacia donde va por la vía bélica no es el mejor camino, no es un objetivo moralmente plausible cuando existen alternativas como justicias transicionales, y esta es una alternativa en la que por supuesto se negocia con el enemigo, y negociar con el enemigo implica reconocer que ese enemigo hace daño, implica reconocer que ese enemigo también es parte del país, implica reconocer que hay que hacer concesiones, y las discusiones importantes tienen que ver en dónde se traza la línea. Si la línea se traza en prescindir de manera absoluta de cualquier tipo de pena, en aplicar algún tipo de pena no tradicional o alternativa, o en considerar que se puede recabar en cualquier otra posibilidad. Aquí hubo años, aquí hubo muchos intentos fallidos de búsqueda de un acuerdo parecido al que hoy tenemos, y lo que hoy tenemos es un avance significativo. Yo quiero ejemplificarlo con algo que sí podría ser un poco más cuantitativo. Es una política ya de Estado, ni siquiera el gobierno, la reforma agraria, devolverle las tierras a quienes han sido despojados, por ejemplo. Y por supuesto que se han trazado unas metas ambiciosas de unos millones específicos de hectáreas para devolvérselas al campesinado, y esa política, ese objetivo no se ha cumplido en un 100%, pero los avances en el cumplimiento de esos objetivos son tan significativos que ya muestran resultados en la sociedad. Entonces lo que eso significa es que lo que debe analizarse no es la finalización de la política pública, sino cómo profundizar esa política, cómo hacer posible que se pueda cumplir en el menor tiempo posible, porque es lo ideal, con el objetivo, con la meta, pero en modo alguno retroceder, en modo alguno considerar que porque no se ha cumplido hasta la fecha el objetivo ambicioso de tener la paz como se había estimado en un mayor nivel de satisfacción, pues entonces haya que devolverse o haya que liquidar a la JEP como proponen algunos. Sin duda ninguna que estamos en unas circunstancias mucho mejores que las de antes, y eso significa que esa es la dirección, que ese es el camino correcto. Y en términos constitucionales, entender que cuando una sociedad está atravesando por una situación de estas, pues lo que tiene es que permitirse que la misma sociedad respire, que la misma sociedad tome las decisiones, y que en esa medida podamos nosotros abrazar los resultados, no en términos de se cumplió o no una meta de tantos fallos judiciales, sino cómo estamos hoy en términos de verdad, qué garantías tenemos nosotros de saber más sobre lo que pasó si no tuviéramos la justicia transicional, si no tuviéramos un tribunal como la JEP, y por supuesto cuáles son los mejores escenarios posibles de cara a lo que ya se ha logrado
con perspectiva, por supuesto, de futuro. Usted precisamente habla de que pues hay un cambio histórico, básicamente aplicando esta justicia restaurativa, y ya es que pues no se trata únicamente de castigar, sino de reparar el daño, también de otras formas y de reconstruir la sociedad, que esto también es bien importante para lo que esperan las víctimas, ¿no? Esto también es importante para la paz en general, para la verdad, para la reparación, para la no repetición, que es muy importante, la verdad para no repetir pues estos casos tan horribles y que tanto daño le han hecho a Colombia entera prácticamente. Pero entonces hablemos de esa percepción de impunidad que tienen las personas que van en contra de la JEP y que quieren aniquilarla, como el caso de Mauricio Gaona o muchos políticos, especialmente de derecha en la mayoría de los casos. Pero entonces, pues esto teniendo en cuenta también que la JEP ya logró primeras sentencias, ¿no?, contra exmilitares por el caso de los falsos positivos y contra ex líderes de las FARC por el caso de los secuestros también. Entonces esto no es una impunidad realmente, pero quiero que hablemos de esa percepción de impunidad que tienen las personas y que también pueden llegar a tener entonces los miembros de los grupos armados, de los diferentes grupos armados. ¿Cree usted que para ellos hay una percepción de impunidad solo porque hay ausencia de cárcel en algunos casos, o esto igual era un costo necesario para poder lograr la paz? Por supuesto, yo lo que estoy absolutamente convencido que lo que ha primado acá ha sido la propaganda. Esto de decir que un componente de justicia no tradicional, diverso, ambicioso, es impunidad, no es otra cosa que un estribillo que pretende instalarse como una propaganda basada en elementos puramente simbólicos. Y claro, es mucho más fácil convencer con memes que con análisis profundo sobre los componentes esenciales de la justicia. Es que hablar sobre la justicia es complejo. Desmontar algo que para nosotros está instalado en la médula de nuestro ADN como sociedad, y no me refiero solamente a sociedades latinoamericanas, sino a sociedades occidentales. Nosotros estamos formados en la idea de que el mal es necesario como una especie de corrección de las fuerzas del universo. Básicamente, inclusive hasta en filosofía racionalista se ha planteado esto, y es que un mal anula otro mal, y se nos vende eso como la justicia. Se nos vende como justicia que el malo siempre tiene que sufrir y el bueno, entre comillas, siempre tiene que llevar un premio, y que esa es la justicia. Y entonces nosotros hemos basado todos nuestros sistemas punitivos en una idea puramente retributiva del ojo por ojo y el diente por diente, entendiendo que si el victimario no sufre lo mismo o inclusive más del daño que hizo, entonces allí lo que habría, entre comillas, es impunidad. Y esa ha sido, digamos, una concepción que se nos ha instalado con mucha facilidad, porque es que desde que nosotros vemos hasta televisión, los cuentos hasta con los que dormimos a los niños, siempre apuntan a eso. Al malo le tiene que ir mal y al bueno le tiene que ir bien, porque eso es la justicia. Y básicamente a partir de allí derivamos la idea de que el sistema punitivo pues debe instalar torturas y debe causar sufrimientos, porque mientras más sufrimientos haya, más percepción de justicia tienen las sociedades. Pues déjenme, yo les voy a contar aquí unos datos muy rápidamente. La impunidad para los delitos contra la vida, voy a poner el homicidio, que es el más común de todos, porque tenemos desaparición forzada, que es el más grave de todos. Los delitos contra la vida, la impunidad del homicidio en Colombia es del más del 90%. Está alrededor del 95 y el 97%. Eso significa que en la calle, sin castigo, está el 97% de las personas que matan en Colombia. ¿Y quiénes están en la cárcel? Los datos también gritan por sí solos. Los que están en la cárcel son personas jóvenes entre los 18 y los 26 años que no han ido a la universidad porque la mayoría son analfabetas, que están entre los estratos 1 y 3, y básicamente son los que nunca pudieron pagar a estos abogados costosos, y son a los que el sistema más fácilmente persigue, porque además los delitos por los que están en la cárcel son porte de armas, porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Es decir, los delitos más fáciles de castigar, donde el policía no basta sino hacer una requisa, coger unas papeletas de droga, y con eso la persona se va una cantidad de años que resulta absolutamente demencial, porque es la frustración de un proyecto de vida de un joven que por un raponazo de un celular, que lo encuentra con un celular robado, se va para la cárcel
un montón de tiempo y nos cuesta a nosotros no menos de 20 millones de pesos mensuales sostener un proyecto de torturas intramurales que no sirve para nada porque ese joven llega ya no a resocializarse, sino a profesionalizarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos llamando impunidad? Estamos llamando impunidad a que lo que estoy diciendo aquí básicamente es que la justicia ordinaria tiene en la cárcel no a las personas peligrosas, sino a las personas torpes, a las personas débiles y a las personas incapaces de defenderse del sistema. Mientras que los que están afuera en las cárceles son los que cometen los delitos más graves, que son los delitos contra la administración pública, son los que pagan abogados caros, porque esos abogados caros a su vez pagan peritos caros, que son mejores que las pruebas que lleva una fiscalía incapaz de procesar todos los delitos en Colombia, y que por eso nos hemos visto en la necesidad como sociedad de reconocer que no podemos castigar todos los delitos y que por lo tanto hay que priorizar cuáles son los más graves para tratar de esa manera que la sociedad no se desangre. Y ahora, si trasladamos el problema a un asunto de justicia transicional, ¿a qué vamos a llamar impunidad? Entonces aquí le llaman impunidad al hecho de que hemos decidido transformar la consecuencia del delito, que tradicionalmente es la pena intramural, por otra que consideramos que es válida como una privación de la libertad que está anclada a un proceso de reparación, no solamente directo a la víctima, sino también de reparación colectiva a la sociedad. Lo que ha instalado el acuerdo final de paz no es impunidad porque sí trae consecuencias para los victimarios y, por supuesto, esto no se puede medir en ventajas o desventajas monetarias para la sociedad, sino que en términos cualitativos, este es un sistema que requiere tiempo, requiere oxígeno y requiere el apoyo de toda la sociedad, más allá de simples estribillos y de memes simbólicos de propaganda. Doctor Urquijo, yo quisiera preguntarle frente al tema político que usted también aquí ha nombrado, porque es que, digamos, si bien esta controversia se ha generado desde esas líneas rojas que había entre Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, las declaraciones del señor Gaona se dan en una entrevista con El Tiempo, donde él pues hace esas críticas a la JEP y también habla de lo que se conoció este fin de semana, esta aclaración de uno de los testigos del caso del asesinato de Miguel Uribe, donde que habla que la segunda Marquetalia es los que estarían detrás o los responsables del asesinato de Miguel Uribe. Si bien el señor Gaona siempre ha dicho que él está pues lejos de lo político, que él realmente no ha aceptado ninguna invitación política, ¿usted cree que esto puede ser, a menos de 2 meses de las elecciones, pues realmente una estrategia política para poner en duda el tema de la JEP y por supuesto consolidar un discurso como el de la derecha? Por supuesto, claro que sí, y es que permítanme, yo les digo una cosa, muchas veces quienes opinamos de estos temas no somos asépticos, no somos asexuados políticamente, sino que tenemos concepciones ideológicas claras. Quien les habla es un abogado defendido de derechos humanos, pero también lo digo, yo también soy partícipe de la defensa de la constitución política, por supuesto, de los principios democráticos, de los derechos humanos, y me instalo ideológicamente en el sistema democrático. Y lo digo porque es que a eso no hay que tenerle miedo. Lo que uno no puede hacer es posar de científico a la vez que está defendiendo un programa político o atacando otro. Y aquí esto es muy claro. Lo que ha hecho el profesor Mauricio Gaona, evidentemente, es instalar con un discurso académico una agenda política que no solamente ataca la JEP, que no solamente ataca la paz de Colombia, sino que también está tratando de señalar que lo que se está buscando es instalar una dictadura por cuenta de la iniciativa de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, tratando de comparar otra vez a Gustavo Petro o a Iván Cepeda con Hugo Chávez o con Maduro o con dictaduras, tratando de simplemente reeditar un debate que fracasado, porque ya está demostrado que aquí en Colombia no nos volvimos como Venezuela, y lo están tratando de reeditar con frases un poco más pulidas y un poco más adornadas, como por ejemplo hablar de una dictadura constitucional sin ningún elemento para ello, tratar de decir que es que aquí se quiere acabar con la oposición, de decir que eliminar bloqueos institucionales es autoritarismo, sin más que esa simple frase. Sin ir a analizar situaciones problemáticas por las que atraviesa Colombia, como que efectivamente ha habido interesados en hacer trizas la paz. Y allí lo que usted menciona de lo que ha pasado con la segunda Marquetalia, de por qué se pudieron haber instalado como mercenarios al servicio de no sabemos quiénes. Es que aquí es muy fácil decir si fueron ellos los que antiguamente
integraban las FARC, los que atentaron contra Miguel Uribe, suponiendo que eso se demuestre judicialmente y haya confesos y todo, pues, ¿por qué no nos preguntamos otras cosas? ¿Y será que, en el caso, será que verdad, aparte de quiénes fueron los que hicieron el sicariato, y necesitamos saber un poco más, y es a quienes les interesaba la muerte de Miguel Uribe? Esas verdades son las que necesitamos conocer, y por esa razón es que necesitamos más a la JEP, necesitamos conocer más verdad, necesitamos que la verdad vaya un poco más allá de la que satisface a los enemigos de la transformación de este país, y es por esa razón que están desesperados por tratar de decir que hay que ponerle fecha de caducidad a la JEP, por tratar de decir que Colombia otra vez más adornadas, que Colombia se va a volver como Venezuela, y en esa medida hay que recordar que ha sido justamente por tratar de hacer trizas el acuerdo de paz que hoy tenemos disidencias, que hoy tenemos quienes no creen en el Estado y han vuelto a las armas. Por supuesto no significa esto que haya que volver a intentar lo mismo con ellos, pero sí que la historia, sí, los abogado, de paz de este país debe ser un consenso nacional. Pues abogado Mauricio Urquijo, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos conceptos. Por supuesto que este será un tema, ya lo decíamos, que se tocará en el resto de la campaña presidencial y en estos 2 meses que faltan para esa primera vuelta, pues porque hay quienes utilizan la JEP también para hacer política, ya sea descalificándola o apoyándola. Muchísimas gracias, abogado. Por supuesto, muchas gracias. Más rigor y más rigor es lo que se necesita a la hora de analizar estos temas. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?